¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican o transforman algunos de los productos más conocidos del mundo? En este video, te llevaremos a un recorrido por los procesos de fabricación más increíbles y sorprendentes que probablemente no conocías. Desde el delicado trabajo en las granjas de caracoles hasta las enormes fábricas que reciclan autos de lujo. Cada año, millones de pares de Crocs se fabrican utilizando tecnología de punta en modernas fábricas especializadas. Este icónico calzado, conocido por su comodidad y durabilidad, se produce mediante un proceso altamente preciso y controlado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las Crocs? Hemos explorado las instalaciones de una planta de producción avanzada para descubrir el asombroso procedimiento detrás de la creación de estos populares zapatos que han conquistado al mundo. En el año 2022, Crocs experimentó una pérdida de aproximadamente $1.000 millones en valor de mercado, reflejada en una caída del 9% en sus acciones. Esta situación fue atribuida a una desaceleración en las ventas en Asia y Europa, además de una perspectiva más cautelosa sobre su crecimiento, lo que generó incertidumbre en los inversionistas respecto a su expansión global. A partir de ese año, su fábrica principal en México tomó medidas estratégicas para incrementar su producción, alcanzando un objetivo de 180 millones de pares anuales, para satisfacer la demanda global en constante aumento. Para lograr ese volumen de producción, los diseñadores de Crocs desarrollan más de 1.000 modelos en 3 de cada semana. Este proceso comienza con la conceptualización de ideas, teniendo en cuenta tanto las tendencias del mercado como las necesidades específicas de los consumidores. Los modelos se diseñan usando software avanzado de diseño 3D, que permite visualizar con gran precisión cómo lucirá el zapato y cómo se comportará estructuralmente. Sin embargo, solo una pequeña fracción, aproximadamente el 10%, pasa el riguroso proceso de selección. En esta etapa, los expertos evalúan factores como comodidad, funcionalidad, estética y viabilidad técnica para la producción masiva. Este filtro asegura que solo los diseños más innovadores, ergonómicos y viables lleguen a la siguiente fase, garantizando que cada producto lanzado cumpla con los estándares de calidad y diseño de la marca. Una vez que se seleccionan los diseños aptos para la producción, los diseñadores e ingenieros trabajan codo a codo para crear una muestra física que materialice el diseño virtual. Durante 2 semanas intensivas, el equipo utiliza herramientas de alta precisión para fabricar moldes de acero inoxidable que reproducen cada detalle del diseño. Estas muestras no solo sirven para validar la forma y el acabado, sino también para realizar pruebas de funcionalidad y resistencia. Además, permiten identificar posibles ajustes antes de la fabricación en masa, minimizando errores y optimizando el uso de recursos. Este paso es crucial para garantizar que cada zapato producido sea cómodo, duradero y fiel al diseño original. Para la creación de los productos, la fábrica utiliza diariamente más de 50 toneladas de resina Croslite, un material único y patentado que define la esencia de los Crocs. El Croslite se almacena en forma de pequeños gránulos y se transporta hacia las máquinas de moldeo por inyección, donde comienza su transformación. En la fabricación de Crocs, el Croslite es procesado en las máquinas de moldeo por inyección, que calientan el material a 200 grados Celsius hasta que se derrite completamente. Este material fundido es inyectado a alta presión en moldes de aluminio o acero, diseñados con extrema precisión para reproducir cada curva, orificio y detalle del zapato. Una vez moldeado, el zapato pasa por un sistema de enfriamiento por agua que solidifica rápidamente el Croslite, asegurando su forma y estabilidad. Luego, los zapatos son extraídos de los moldes y sometidos a una inspección detallada para identificar posibles defectos. Este control de calidad es esencial para mantener la reputación de la marca como un referente en comodidad y durabilidad. Finalmente, los zapatos pasan a la etapa de acabado, donde se les añaden correas, logotipos y otros detalles finales. Estos elementos no solo completan el diseño, sino que también refuerzan la identidad de la marca. Una vez terminados, los productos se organizan y empaquetan cuidadosamente para su distribución global, asegurando que lleguen a tiendas de todo el mundo listos para su venta. Escribe en los comentarios si alguna vez has utilizado este producto y a qué precio lo compraste. Cada año, miles de toneladas de productos derivados de los caracoles, como cosméticos y alimentos gourmet, se producen en modernas granjas especializadas con procesos altamente controlados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se transforman los caracoles en estos productos tan demandados?
Hemos explorado una fábrica avanzada para descubrir el fascinante proceso detrás de la creación de estos innovadores cosméticos y alimentos que han revolucionado los mercados de belleza y gastronomía. Las granjas de caracoles suelen ocupar terrenos amplios, diseñados para que los animales crezcan en un ambiente que se parezca a su hábitat natural. Estas instalaciones cuentan con espacios abiertos y bien ventilados, lo que es esencial para que los caracoles se desarrollen de manera saludable. Por sus necesidades específicas, estas granjas suelen medir más de 10.000 metros cuadrados, lo que equivale al tamaño de 2 estadios de fútbol juntos. A partir de las 6 de la tarde, los encargados de cuidar a los caracoles, conocidos como helicicultores, comienzan el proceso de recolección. En este proceso, se recogen con cuidado alrededor de 250.000 caracoles de la especie Helix aspersa cada 6 meses. Esto se realiza al final del día o después de la lluvia, ya que en estos momentos los caracoles están más activos. Para proteger sus frágiles conchas, los helicicultores los recogen a mano, manipulándolos con mucho cuidado. Durante la recolección, los caracoles se clasifican según su tamaño y estado de salud. Los más grandes y fuertes se trasladan a una instalación especial dentro de la granja. Esta instalación está diseñada para replicar las condiciones naturales, permitiendo que los caracoles crezcan y se reproduzcan de forma óptima. Todos los caracoles alojados en estas áreas siguen una dieta controlada que incluye harina de maíz y polvo de salvado de arroz, conocido por ser rico en nutrientes esenciales. Además, se añade calcio en polvo para fortalecer sus conchas. Esta dieta balanceada es fundamental para su salud y óptimo crecimiento. Dado su metabolismo lento, los caracoles solo necesitan alimentarse una vez al día, preferiblemente en horas nocturnas, cuando están más activos debido a la temperatura favorable. Para estimular la reproducción, los caracoles son colocados en suelos húmedos, que garantizan la retención de la humedad necesaria para evitar que los huevos se sequen. Con sumo cuidado, los helicicultores separan simultáneamente los huevos y la tierra que los rodea. Cada caracol puede llegar a poner hasta 100 huevos en un ciclo reproductivo, lo que hace este proceso especialmente delicado. Para proteger los huevos, estos se colocan suavemente en cajas de icopor, donde se les proporciona un ambiente controlado y húmedo. Este paso es crucial para garantizar un desarrollo exitoso. Durante las primeras etapas de desarrollo, los huevos deben mostrar un color saludable y cáscaras intactas. Esto indica que están evolucionando adecuadamente. Después de 3 semanas, los huevos son cuidadosamente trasladados al entorno natural de la granja antes de que eclosionen, asegurando un crecimiento acorde a sus necesidades. En áreas exteriores de la granja, los trabajadores colocan tablones de madera en el suelo para mantener la humedad necesaria, proporcionar sombra y proteger a los caracoles de condiciones climáticas adversas. Para facilitar la adaptación, las cajas de incubación se voltean, permitiendo que los caracoles recién nacidos salgan por sí solos al ambiente en unas pocas horas. Cada 6 horas, los dispersores automáticos activan una solución salina suave que estimula la secreción de moco y mantiene la humedad del entorno. Este sistema de nebulización puede utilizar más de 5.000 litros de agua diarios, por lo que las granjas suelen contar con sistemas especializados de riego. Un dato interesante es que los caracoles que comen hojas verdes tienden a crecer más rápido y alcanzar tamaños mayores a los habituales. Tras 7 meses, los caracoles alcanzan su tamaño y peso ideales. Este es el momento óptimo para recolectarlos y aprovechar al máximo su potencial. Durante la cosecha, los caracoles son inspeccionados para eliminar aquellos con conchas dañadas o signos de enfermedad. Los seleccionados se lavan con agua para eliminar suciedad y mucosidad antes de ser clasificados. Una vez limpios, los caracoles son colocados en bolsas de malla que permiten una adecuada ventilación. Cada bolsa puede contener hasta 20 kilogramos de caracoles. Posteriormente, los caracoles se someten a un periodo de ayuno de 2 días para limpiar sus intestinos de manera natural antes de ser trasladados a la fábrica. En la fábrica, los caracoles son colocados en cámaras de temperatura controlada, donde se recrea un ambiente cálido y húmedo. Estas condiciones estimulan la secreción de su moco natural, que luego es procesado mediante filtración, purificación y esterilización para garantizar la máxima pureza. La fábrica evita el uso de químicos utilizando un proceso exclusivo en el que máquinas automáticas realizan movimientos mecánicos sobre las bolsas con los caracoles, garantizando una extracción eficiente y natural. El moco obtenido se mezcla con otros ingredientes para crear productos cosméticos como sueros hidratantes y mascarillas, conocidos por sus beneficios antienvejecimiento y regenerativos.
En algunos países, los diminutos huevos de caracol son considerados un manjar de lujo. Conocidos como el caviar de la tierra, son apreciados por su sabor delicado y suelen servirse en restaurantes exclusivos. Finalmente, la carne de caracol se procesa y se enlata, convirtiéndose en un ingrediente versátil para una variedad de platillos, como los famosos caracoles en salsa de ajo. ¿Has probado algún platillo con caracoles o usado cosméticos con su moco? Escríbelo en los comentarios. Cada año, millones de autos son reciclados en fábricas especializadas en Corea, utilizando máquinas avanzadas y un proceso detallado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se reciclan los autos? Hemos visitado una moderna planta de reciclaje en Corea para descubrir el fascinante proceso detrás de la transformación de los vehículos en chatarra reutilizable. La selección de los automóviles que serán reciclados sigue un proceso cuidadosamente planificado, que considera varios factores clave. En Corea del Sur, como en muchos otros países, existen regulaciones estrictas para determinar qué vehículos han llegado al final de su vida útil. Por lo general, estos autos son clasificados como no aptos para circular debido a su antigüedad, daños estructurales o fallos mecánicos graves. El proceso comienza cuando los propietarios, empresas o aseguradoras determinan que un vehículo ya no es funcional o rentable de reparar. Esto ocurre con mayor frecuencia después de accidentes graves, donde los costos de reparación superan el valor del automóvil, o en casos en los que los vehículos no cumplen con las normas de emisiones ambientales, obligándolos a salir de circulación. Una vez identificado, el primer paso es retirar la placa del automóvil. Esto no solo indica que el vehículo ya no circulará, sino que también evita posibles usos indebidos, como fraudes o robos de identidad vehicular. En Corea del Sur, las leyes exigen que las placas se destruyan para impedir su reutilización ilegal. Por este motivo, los mecánicos las cortan por la mitad antes de continuar con el proceso. Este paso, aunque simple, es esencial para garantizar la seguridad legal y administrativa del auto reciclado. Antes de iniciar el desmantelamiento completo del automóvil, los mecánicos se dedican a recuperar todas las piezas que aún tienen valor o funcionalidad. Este proceso se realiza de forma completamente manual, lo que les permite inspeccionar cada componente con cuidado y garantizar que esté en buenas condiciones para ser reutilizado. Entre las primeras piezas que se retiran están los faroles y luces. Estos elementos son esenciales y costosos de reemplazar, por lo que su reventa tiene una gran demanda en el mercado de autopartes usadas. De manera similar, las ventanas y vidrios en buen estado se extraen con precisión, ya que pueden reutilizarse en reparaciones de otros vehículos sin necesidad de fabricar nuevos cristales. La batería también es un componente clave. Si está en buen estado, se reacondiciona para extender su vida útil, lo que representa un ahorro significativo para los compradores y una solución más sostenible para el medio ambiente. Las llantas son otro elemento valioso que se evalúa cuidadosamente. Si tienen suficiente banda de rodadura y no presentan daños visibles, se revenden para uso inmediato o se reciclan para otros fines. Seguidamente, se recupera el sistema de cables del automóvil. Estos cables, que contienen cobre de alta calidad, se retiran con especial cuidado. El cobre es un material altamente reciclable y valioso, cuya recuperación reduce la necesidad de extracción minera y su impacto ambiental. Después, el motor del automóvil se separa utilizando un soplete de oxiacetileno, que genera una llama capaz de alcanzar temperaturas de hasta 3200 grados Celsius. Esta intensa llama calienta los soportes metálicos que mantienen el motor en su lugar. A medida que la temperatura aumenta, los materiales de los soportes comienzan a deformarse debido a la expansión térmica y, finalmente, se rompen, lo que permite que el motor se separe con mayor facilidad. Este modelo de trabajo permite a los mecánicos enriquecer sus negocios locales de venta de autopartes usadas, creando un sistema económico basado en la reutilización eficiente de las piezas. Gracias a esta actividad, muchos obtienen ganancias que pueden superar los $300,000 al mes. Después, la grúa de garra hidráulica comienza a desmantelar el automóvil, rompiendo cuidadosamente su estructura para iniciar el proceso de reciclaje. Utilizando su garra, controlada por un sistema hidráulico, la grúa aplica una fuerza de hasta 50 toneladas, lo que le permite manipular el vehículo con precisión y potencia. Esta gran capacidad de fuerza es crucial para desgarrar, aplastar y desintegrar la carrocería y otras partes del automóvil, preparándolo para los siguientes pasos del reciclaje. Finalmente, cada día más de 180 automóviles pasan por el proceso de ser colocados en la prensa de compresión, una máquina diseñada para aplicar una enorme fuerza sobre el vehículo.
Este proceso tiene como objetivo principal reducir significativamente el volumen del automóvil. Al ser aplastados, los coches se compactan en bloques más pequeños y manejables, lo que facilita su transporte masivo. Seguidamente, los bloques de autos aplastados son apilados uno sobre otro y transportados hacia la mega fábrica de reciclaje de Corea del Sur. Escribe en los comentarios cuál fue tu primer vehículo y si alguna vez has pasado por un proceso de reciclaje. Cada año, millones de cartas de póker se fabrican utilizando tecnología avanzada en fábricas especializadas. Este producto esencial para el entretenimiento global se crea mediante un proceso preciso y detallado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las cartas de póker? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso detrás de su fabricación. En la primera etapa del proceso, la fábrica recibe más de 20 rollos de papel de cartas que pesan 1 tonelada cada uno. Este papel especial utilizado en las cartas de póker está diseñado para soportar el uso intensivo, brindando tanto durabilidad como una experiencia de juego cómoda. La base de este papel está hecha de fibras de celulosa de alta densidad, un tipo de cartulina resistente que combina la rigidez y flexibilidad necesarias para soportar el constante barajado y manejo de las cartas. A diferencia del papel común, esta cartulina es más gruesa y compacta, lo que le da a las cartas una estructura fuerte y una textura uniforme. La celulosa utilizada proviene de madera procesada con técnicas específicas para crear una base homogénea y duradera. Para una gran producción en la fábrica, se talan más de 5.000 árboles al mes. Esto equivale aproximadamente a más de 100 toneladas de madera transformadas en pulpa, asegurando un suministro constante hacia la fábrica. El siguiente paso en el proceso es conectar el enorme rollo de papel a la prensa de impresión, una máquina esencial en la fabricación de cartas de póker. Esta prensa utiliza un sistema de 7 moldes diferentes, cada uno diseñado para transferir con precisión las imágenes y elementos específicos de cada carta sobre el papel. Los moldes se instalan con mucho cuidado y precisión, para garantizar que cada símbolo, número y figura se imprima en el lugar exacto. Un aspecto destacado de este proceso es que cada uno de estos moldes ha sido grabado con tecnología láser, lo que asegura que las figuras tengan una forma precisa y definida. Este nivel de detalle abarca incluso el diseño del reverso de las cartas, logrando así un acabado uniforme y de alta calidad en ambos lados. Luego, se procede a encender la máquina de impresión. Sin embargo, antes de que el papel reciba cualquier impresión, debe pasar por un tratamiento especial que consiste en sumergirlo en una solución que incluye una mezcla de almidón y otros químicos viscosos, que tienen una función clave en el proceso de fabricación de las cartas. Este recubrimiento fortalece las fibras del papel, aumentando su resistencia y durabilidad. Además, crea una textura suave que facilita el deslizamiento de las cartas y controla la absorción de tinta para que los colores y detalles impresos se vean nítidos y definidos. Después, los moldes comienzan a imprimir en todo el papel los distintos detalles de cada carta. Para crear estos detalles en color, se utilizan más de 500 litros de tinta, con tonalidades cuidadosamente seleccionadas, como el azul, negro, rojo y amarillo. Cada color de tinta es aplicado por una serie de rodillos de alta precisión, los cuales garantizan que los tonos se distribuyan uniformemente sobre el papel. Además, se usa una tinta especial de alta durabilidad, que resiste el uso constante y mantiene la calidad visual del diseño impreso por más tiempo, asegurando que los detalles de cada carta permanezcan nítidos y vibrantes tras múltiples partidas. A continuación, mientras el papel pasa por el proceso de impresión, se inicia la segunda etapa del recubrimiento especial que incluye almidón y otros químicos. En esta fase, se aplican aproximadamente 50 litros de esta solución por cada 1000 metros de papel. La mezcla de almidón y compuestos químicos crea una capa protectora sobre la superficie impresa, lo que ayuda a que los colores y detalles impresos se fijen mejor, haciéndolos más resistentes al desgaste. Posteriormente, el rollo de papel, ya con los detalles impresos, se introduce en un horno de secado por aire caliente a una temperatura aproximada de 120 grados Celsius. A medida que el rollo de papel avanza a través del horno, el aire caliente fluye a alta velocidad sobre su superficie, acelerando la evaporación de la tinta y asegurando que se seque de manera uniforme y rápida. Este secado eficiente es crucial para evitar que la tinta se corra o transfiera, lo que podría afectar la calidad de los detalles impresos en las cartas. Una vez que las cartas están secas, se colocan en una cortadora de rodillos.
Esta máquina utiliza un sistema de rodillos giratorios con cuchillas integradas, que cortan el papel impreso con las 11 caras de las cartas junto con el reverso en cada hoja. Los rodillos permiten un corte rápido y preciso, garantizando que las cartas mantengan un tamaño uniforme sin comprometer la calidad de los detalles impresos. Después, el lote de cartas impresas es revisado cuidadosamente por el personal de la fábrica para asegurar la calidad de impresión y corte. Una vez aprobadas, las cartas se apilan ordenadamente, listas para el siguiente proceso de fabricación. En el área de embalaje, los trabajadores colocan las tiras de papel en la troqueladora. Esta máquina utiliza un molde con cuchillas para hacer cortes precisos en más de 500.000 cartas al día, asegurando que todas tengan el mismo tamaño y forma. A continuación, cada carta ya recortada se agrupa cuidadosamente en conjuntos de 54 unidades para formar un paquete completo, incluyendo los 52 naipes estándar y 2 comodines. Una vez agrupadas, las cartas pasan a una troqueladora especial que redondea las esquinas en un solo corte. Para garantizar que cada paquete contenga todas las cartas correspondientes, se utiliza una máquina clasificadora equipada con una cámara de alta velocidad. Esta cámara escanea rápidamente cada carta del paquete, identificando sus valores y palos. Si la máquina detecta que falta alguna carta en un paquete o que hay un error, automáticamente agrega la carta faltante o reemplaza la incorrecta. Este proceso asegura que cada mazo esté completo y correctamente organizado antes de pasar a la fase de empaque final. Finalmente, los paquetes de cartas que han pasado todos los controles de calidad son cuidadosamente empaquetados para asegurar su protección durante el transporte. Una vez embalados, se envían a casinos y distribuidores de todo el mundo. Escribe en los comentarios si has jugado alguna vez a las cartas y si sabías cómo se fabrican. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.